Bien, hemos empezado a grabar. Entonces, en la grabación, pues, hacemos un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta el día, perdón, hasta este momento. Es muy simple, solamente cargar los datos aquí. Básicamente eso es lo que hemos hecho. Hemos presentado los datos, ¿sí? Y a continuación, decíamos que después de cargar los datos, ¿sí? El siguiente paso es estandarizar con la función scale. Y luego le sacamos la distancia con la función dis. Esa matriz de distancia de los puntos estandarizados lo guardamos en esta variable. Bien, hasta ahí estamos. Entonces eso se vio en la teoría, ¿no? En la segunda, digamos, nuestro segundo paso. Luego, esta matriz de distancia que está en la variable llamado disCustomer, si estamos, ¿no? Si estamos aquí, donde estoy resaltado, ¿no? Eso es lo que vamos a alimentar a la otra función que básicamente ya hace el agrupamiento. Primero vamos a hacer el agrupamiento jerárquico, ¿no? Bien, entonces pasamos al agrupamiento jerárquico. ¿Qué método, qué función vamos a manejar? La que ya explicamos, que se llama hclass. Ya lo explicamos, ¿no? Entonces, esta función es la que me va a permitir agrupar ya de una manera automática los datos. Ya me va a crear los grupos, los clústeres. ¿Qué necesito para manipular ese método hclass? Ya hemos explicado, como parámetro necesitamos obviamente la matriz de distancia, que la hemos calculado en la línea anterior, y le mandamos el método que yo le decía a la clase ayer, la política de agrupamiento, o el método de agrupamiento, que ya explicamos que hay muchos, ¿no? Acá lo he puesto en comentario. Bueno, aquí es cuestión de que ustedes también prueben cada uno. Yo he cargado en este momento el que justo expliqué en la clase anterior, la clase de ayer, el que se llama enlace completo o complete linkage, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahí. Obviamente, si usted carga otro método de agrupamiento, va a cambiar el resultado, ¿no? Realmente, a veces hay cambios muy diferentes, a veces hay cambios muy pequeños, o sea, son similares. Obviamente, todo depende de los datos que manejemos, ¿no? Eso. Sí. Bien, entonces, aquí lo único que vamos a hacer, entonces este agrupamiento va a agrupar en forma jerárquica y lo voy a almacenar ese modelo de agrupamiento en esta nueva variable que se llama HC Customer. HC significa, yo lo he llamado así porque me hace acuerdo a lo que es clúster jerárquico, ¿no? Jerárquica clúster. Listo, entonces vamos a colocar aquí, bueno, desde acá arriba, yo creo que ya lo hice, voy a poner ahora control, ejecutar la línea 14. Voy a ejecutar la línea 14, control enter, y listo, ¿no? Ya está, ya se han creado los grupos. Vamos a presentarlo en forma gráfica. Entonces, lo que voy a hacer aquí es graficar el dendrograma, ¿recuerden? Fíjense que con qué facilidad, claro, este es el gráfico más sencillito. Hay gráficos muy poderosos, pero no me limito ahorita a solamente mostrar el sencillo, porque si no, obviamente va a crecer en código. Y bueno, y la paquetería gráfica de R es sumamente, ¿cómo se puede decir? Sumamente rica, y es muy extensa, así que eso ya, manejar los gráficos en R, pues ya tomaría pues una clase aparte, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es el gráfico más sencillo que podemos ver, que es con la función plot, y le mandamos el modelito jerárquico recién creado, ¿no? Que está aquí en la línea anterior. Así que lo vamos a graficar. Para eso voy a hacer un poquito más de espacio, quise decir acá donde dice plot, ya listo. Entonces vamos a control enter, y acá está el dendrograma, ¿no? Lo vamos a maximizar, pero a ver, bueno, vamos a maximizarlo antes de nada. A ver, vamos a ver. Eso, ahí está el dendrograma, ¿no? Entonces, a ver, vamos a rayar un poco donde se raya aquí. Aquí. Entonces, más o menos, a simple vista, ¿qué podemos observar? O sea, creo que a simple vista sí se observa, ¿no? Si ustedes, esto que estoy agrupando aquí, ¿no? Fíjense que esto aquí puede ser un grupo muy bien. Esto que está acá, esto que estoy tratando de rayar todo hasta acá, puede ser un segundo grupo, si estamos de acuerdo, y esto que está acá puede ser un tercer grupo, ¿no? Eso es simple, bueno, yo lo vi,
de esa manera, ¿no? Obviamente esto se puede llevar a otro análisis, formar más grupos, ¿sí? Entonces, pero a simple vista como que resalta eso, digamos a simple vista, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, para que se vea mejor, vamos a trazar una línea, como yo les decía, ¿no? En la clase anterior, como por 4 sería, ¿no? Para que corte y se formen esos 3 grupitos, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo se traza esa línea? La forma más sencilla, con una función que se llama apply, y se le coloca aquí h igual a 4, que significa que trace la línea en la altura de 4, según esa escala, ¿no? Fíjense, acá trazó una línea negra, se le puede poner color y todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces, digamos que esto nomás es un corte gráfico. Todavía no se ha hecho nada con los datos, por un si acaso. Solamente en forma gráfica que se ha cortado para explicar, ¿no? Los 3 grupos. Sí, pero no, con los datos todavía ni se lo ha tocado. Solamente es pura cuestión gráfica aquí. Listo. Ya los datos, lo que sí están es agrupados. Si ustedes ven, vamos a explicar un poquito de esto. ¿Dónde está el cursor? Bueno, vamos, acá está. Ya, si ustedes ven, por ejemplo, este grupo número 1, ¿qué es lo que me dice? O sea, va a contener el cliente, supongamos, mira, aquí está el cliente 1 y, qué sé yo, el cliente 9, el cliente 17, el cliente 23, el cliente 20, etcétera. Todos estos clientes pertenecen, digamos, a este grupo, yo le llamo 1, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos todos estos clientes de acá, que corta por acá en 37, ¿no? Todos estos clientes pertenecerán a un grupo 2. Como les digo, ustedes pueden formar más grupos. Y los clientes que están acá, por ejemplo, el 40, el 18, el 44, el 43, el 35, etcétera, ¿no? Y el último, el 45. Todos estos clientes pertenecerán al grupo 3. Ya vamos a ver, o sea, por qué, eso es lo bonito, para analizar por qué esos señores, digamos, esos clientes están, digamos, por qué la computadora, por qué la técnica lo agrupó, algo tiene que tener en común. Entonces, eso es lo que hay que tratar de contestar, ¿no? Un pequeño análisis de datos a través del análisis clúster, ¿no? Vamos a ver si contestamos eso al final, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Bien, voy a borrar esto. La verdad que es bonito esto, es muy interesante. Vamos hablando aquí la cosa más sencilla. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos ya de forma analítica, lo que hemos hecho de forma gráfica? Entonces, lo que hacemos es, de la manera más sencilla, es utilizar lo mismo que hemos hecho de forma gráfica, ahora sí en forma, digamos, analítica, o sea, con los datos, utilizamos una función bastante sencilla que se llama justamente cut tree, o sea, corte del árbol, y lo que hacemos es que le mandamos el modelo, el dendrograma o el modelo recién formado acá arriba, ¿no se acuerdan? De los grupos, y le mandamos pues el otro parámetro h igual a 4, que significa pues que corten 4, ya sabemos que va a formar 3 grupos. Por eso es importante el análisis gráfico, el visual, eso es importantísimo, ¿no? El análisis a través de de nuestros ojos, digámoslo, ¿no? Entonces, aquí pues le mandamos ya, ahora sí, a los datos ya formar los grupos. Ahí sí ya va a formar los grupos, los grupos, y estas categorías, ¿no? Porque esos grupos van a ser como categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2 y categoría 3, si estamos de acuerdo. Esa categoría, sí, la vamos a almacenar en otra variable. Básicamente, pues es una variable entera, o sea, aquí va a salir los números enteros, porque solamente va a salir 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. O sea, es una variable que almacena números enteros, ¿no? Y se va a almacenar en otra variable que le he puesto pues este nombre. Ya los clúster de clientes, class customer. Entonces, control enter para ejecutarlo y lo voy a imprimir para que ustedes vean, ¿no? O sea, no es cosa de otro mundo, ¿no? Fíjense, lo he mostrado y esto es lo que hace, o sea, ya genera un montón y mire, 1, 2, 1, 2, por acá está el 3, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya están clasificados los clientes.
Obviamente lo que vamos a hacer es colocar, porque así se ve feo. Obviamente, por ejemplo, ustedes aquí, este uno significa, bueno, no tiene nada, ese uno primero que está acá abajo, significa que el cliente o el registro o la fila que está en la primera fila pertenece al grupo uno y así sucesivamente. En la fila 2 de la tabla pertenecerá o lo ha clasificado como grupo 2. En el caso del último, ya para ganar tiempo, el último registro pertenece al grupo 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por acá está también hay otro 3. Eso es lo que está haciendo aquí. Pero así se ve feo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es colocar este resultado. ¿Dónde lo vamos a colocar? Obviamente lo voy a mostrar en la tabla. ¿Se acuerdan? Aquí está la tabla original. O sea, aquí, todos estos resultados, pues obviamente hay que colocarlo acá, como una nueva columna, a la derecha, ¿ya? Para que se entienda. ¿Sí me explico? Entonces, ya para que se vea más bonito y se entienda que, por ejemplo, qué sé yo, el registro 4, este registro 4 que está aquí, lo ha clasificado como perteneciente al grupo 2. ¿Sí? Entonces, eso ya sería pues, un trabajito adicional, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver, creo que al final está, sí está eso, ¿no? Listo, entonces, esto es lo que se ha hecho aquí. Bueno, para contar de una manera rápida cuántos 1, cuántos 2 y cuántos 3, sí, podemos utilizar nuevamente este método que se llama table, que lo que hace es presentar una tabla de frecuencia de todos estos números que están aquí, de una forma agrupada, así que vamos a darle control enter. Y eso me presenta un resumen más interesante, ¿no? Lo que me está resumiendo acá abajo, me está diciendo que en el grupo 1 o el clúster 1 eh, contiene 10 clientes, ¿no? 10 filas de la tabla. El grupo o clúster 2 tiene 29, que ese es el grupo de medio, me imagino, ¿no? Que tenía más clientes, ¿se acuerdan? Y el clúster 3 tiene 6 clientes o 6 filas de la tabla, ¿ya? Entonces, fíjense, ya está, digamos, ahí ya está agrupado, ya. Entonces, hasta ahí trabajamos con el agrupamiento jerárquico, ¿ok? A continuación, vamos ahora a trabajar con el agrupamiento que se llama K-means, K-media. Lo vamos a dejar ahí porque la política, ¿cuál es? O sea, para que se entienda. A ver, vamos otra vez a presentar el dendrograma. O sea, realmente la política es lo siguiente. La práctica es recomendable, cuando se puede, agrupar, o nos piden agrupar. Primero, realmente es recomendable primero hacer el análisis con los clústeres jerárquicos, como lo hemos hecho aquí, porque me da una idea de cuántos grupos podemos manejar. Por ejemplo, aquí tenemos el panorama de 3 grupos. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado que hay 3 grupos, ese número 3, ¿qué es lo que hace ese número 3? Va a alimentar a la segunda técnica que se llama K-means. Recuerde que K-means, por eso está la K, pide como parámetro que justamente el usuario le ingrese los números de grupo que quiere, no sé si decir, que quiere agrupar, ¿no? Para la redundancia. Entonces, por eso, primero es recomendable hacer un análisis jerárquico y luego pasar, si uno quiere, pues a utilizar la otra técnica de agrupamiento llamada K-means, ¿ya? Bueno, eso pues sería lo recomendable. Ahora, claro, las personas a veces pues van al grano y de una pues utilizan la función K-mean y se acabó, ¿no? O sea, están probando ahí cómo puede ser, por ejemplo, como yo le explicaba, a través de un for, comienzan y generan con un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, o sea, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo, bueno, el orden acá, vamos a utilizar ahora la otra política de agrupamiento llamada K-means, ¿no? Lo que se hace aquí es sencillito, ¿no? Se utiliza la función K-means y ¿qué parámetro va a manejar el método o la función K-means? Va a manejar, obviamente, la tabla de datos. Fíjense que aquí está la tabla de datos original, Customer Spend, ¿se acuerdan? El archivo, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Siempre escalar. Fíjense que de una vez le mandamos aquí. ¿Qué le estamos haciendo? Le estamos mandando como parámetro la tabla escalada, o sea, estandarizada, ¿no? Yo siempre digo escalada, pero
El término es estandarizada, ¿no? Estandarizada. ¿Sí? Entonces eso le mandamos como dato. ¿Ok? Si yo quiero, pues esto lo estandarizo aparte en una variable y le mando la variable, o sea, para no estar metiendo, porque lo que estoy haciendo aquí es metiendo una función dentro de otra, ¿no? Y eso, la verdad que a veces se puede confundir, ¿no? Bueno, ¿qué le mandamos? El otro parámetro importantísimo, además de los datos, aquí está, ¿no? Justamente la K, o sea, los centros, o sea, los grupos. 3 centros, ¿sí? ¿Por qué le mando 3? Porque, repito, ya hemos visto con el proceso anterior que puede salir 3 grupos, ¿no? Un análisis bastante sencillo, o sea, muy rápido, ¿no? 3 grupos. Y bueno, a continuación le mandamos 2 parámetros que si ustedes no nos damos lío, o sea, no es necesario colocar estos 2 parámetros, ¿no? Pero si como para explicar un poco, bueno, aquí iteración máxima significa que, como ustedes saben, más o menos explicamos la clase anterior, que los centros se van a mover hasta tratar de, como de fijarse, ¿no? En el centro, pues, el centro significa, o sea, se va a mover el promedio, ¿no? De lo, hasta que se fije el promedio dentro, digamos, de los grupos formados. Entonces, pero a veces esto pues puede caer en algo bastante grande, así que por eso se le manda de pronto este parámetro que se llama iteraciones máximas, le ponemos 50, pero eso ya no es necesario, ya, bueno, yo creo que con 20, ¿no? Depende de la cantidad de datos, ¿no? Y el otro parámetro es como también para probar un punto de inicio, ¿no? O sea, en este caso sería 20 puntos de inicio, porque lo que pasa es que K-means, justo ahí, a ver, ¿dónde está? Para que se explique. También K-means tiene sus propios algoritmos. Entonces, si ustedes se van a la ayuda, acá está la ayuda, ¿no? Si uno busca K-means, fíjense acá a la derecha, estoy manipulando. Lo que quiero mostrar es lo siguiente aquí. Miren que aquí está la ayuda, aquí dice K-means, y si se fijan, hay un parámetro que se llama algoritmo. Fíjense. Entonces, miren, dentro de K-means también manejan sus propios algoritmos. Y aquí están los señores dueños de los algoritmos, ¿no? Un algoritmo, me imagino, dedicado al señor Hartigan y Wall, por acá a Lloyd, por acá a Forgy, a Matt Quinn. Bueno, son algoritmos. El algoritmo que vimos en la clase, básicamente se aparece, o muy aparecido, pues, y es por defecto, el algoritmo es este de aquí, el de Hartigan-Wall. Entonces no me puedo explicar, sería esto pues interminable, ¿no? Si nos podemos analizar cada uno la diferencia. Justamente por eso viene ya una especialización, o sea, si uno quiere hacer una maestría, ahí, bueno, uno se puede estudiar cada una de estas cosas, ¿no? Pero en nuestro caso, sepamos que por defecto, bueno, es este algoritmo que escoge y es bastante parecido al que explicamos en clase, ¿no? Entonces, según los algoritmos que uno coja aquí, por eso es que aparecen estos tipos de parámetros, ¿no? En nuestro caso, incluso no es necesario colocar esos parámetros, así que no nos vamos a preocupar mucho. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ejecutar esto para crear ya los grupos. Control Enter y listo, ya, ya está creado, ¿no? No ha salido ningún error. Aquí lo voy a presentar. KM Customer, lo único que voy a hacer es imprimir, ¿no? Ahora, bueno, a ver, vamos a ver, Control Enter. Ah, ya, entonces, bueno, aquí no ha salido nada, ¿no? Porque maneja otro tipo de datos, pero lo único que ha salido es que el algoritmo, lo que le bota, si ven aquí abajo, es un montón de parámetros internos. O sea, por ejemplo, estos parámetros se acceden con el dólar. Por ejemplo, mire, coloco, ¿sí? Mi modelo Camille, le pongo el signo dólar, ¿sí? Y si le pongo, al momento que sale dólar, sale un montón de, digamos, de valores, ¿no? O parámetros también, no sé cómo llamarlos, ¿no? Que, que son generados por la función K-means, la que hemos utilizado. Entonces, si pongo la variable el dólar y uno de estos, por ejemplo, cluster, lo voy a, sí, eso lo voy a ejecutar para que lo vean. Fíjense que aparecen justamente los números, ¿no? Los clusters, ¿no? Entonces, bueno, K-means lo ha agrupado obviamente de otra forma, ¿no? Pero básicamente también lo que sí tienen que salir son los 3 grupos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Listo. Entonces, bueno, así se ven los grupos, ¿no? Aquí. Entonces, así mismo vamos a hacer un resumen de estos grupos con la función table para que
Bueno, en este momento, pues lo que ha hecho es lo siguiente. Aquí Camis ha generado un poco parecido al caso anterior, ¿no? Por ejemplo, el grupo uno, pues sí, contiene 6 registros o 6 clientes, el grupo 2 contiene 10 y el grupo 3 contiene 29 registros, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a eso nosotros ya para terminar, pues todo esto de aquí, como les digo, vamos a ver si lo colocamos en la tabla que está aquí para que se vea, no se aprecien mejor a la final dónde ha categorizado y vamos a ver las diferencias, ¿no? Ya faltaría esos puntitos. Bien, pero antes de nada también, bueno, vamos a graficar un poquito. A la mayoría de veces de personas les gustan mucho los gráficos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está mi dedograma. Esto lo voy a borrar por el momento. Yo creo que déjenme borrar aquí esto y listo. No, no es necesario borrar a propósito, ¿no? Por un si acaso aquí se pueden cargar muchos gráficos. Bueno, lo que vamos a hacer es graficar lo siguiente. Ponemos la función plot y le sí, vamos a graficar, eh, a ver, vamos a ver qué tipo de gráfico sale esto, porque creo que, el control enter, ya. Entonces, le hemos mandado graficar, miren, toda la tabla original, que es Customer Expense, ¿se acuerdan? Original, ¿sí? Y lo que le mandamos como parámetro es justamente los clústeres. O sea, gráficamente ya lo reconoce, ¿no? Los clústeres, lo que son uno, dos, tres, ¿no? Y ha generado este gráfico de aquí. Bueno, vamos a tratar de explicarlo también. A ver, vamos a hacer un zoom, aquí está. Este tipo de gráfico, por ejemplo, ¿cómo se lee? Supongamos, vamos a rayar un poco para explicar esto. Es un gráfico bastante también utilizado, ¿no? En el ámbito de las tecnologías. A ver, ¿dónde está esto? Listo. Este tipo de gráfico lo que hace es que como ¿se acuerdan que tenemos 3 columnas? Llamada meal, llamada grocery, o sea, los productos de abarrotes y los congelados, frozen, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? O sea, se sobreentiende que cuando la variable está aquí, se sobreentiende que aquí, pues, este está representando el eje de las Y. Y grocery, que está abajo, está representando en el eje, digamos, de la X. Entonces, los colores significan los grupos, por ejemplo, el grupo rojo, o mejor dicho, los puntos con color rojo es un grupo, puede ser el 3. Los grupos verdes, si ven, los círculos verdes es el grupo, sería el 2, por ejemplo, ¿no? Y el color negro, pues, el 1. Entonces, fíjense, en forma gráfica ha colocado cada punto, pero ya lo ha identificado con colores, ¿no? Cada grupo. Un gráfico bonito. Si se mueven acá, este de acá, ¿sí? Entonces tenemos que en el eje de las X, ¿qué va a estar? En el eje de la X va a estar la variable frozen, ¿sí? Acá. Y en el eje de las Y, la variable o la primera columna llamada milk, ¿no? Y así mismo, entonces, ahora pues ha hecho este tipo de gráfico. Entonces, si ustedes observan, este gráfico es como más ideal. ¿Por qué? Porque los grupos están como más separados. Los rojos están acá, los verdes están acá y el color negro está por acá. O sea, son dos variables que me permiten, chévere, ¿no? Porque me permiten esas dos variables, tanto milk como frozen, me permite como separar, identificar de mejor forma a los clientes. Mientras que el caso que está acá, están como mezclados, ¿no? Acá está un poquito difícil la separación de los clientes, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a sacar aparte, supongamos el gráfico que está acá. Este gráfico que está acá. El gráfico que está acá, pues como está a la izquierda, entonces, ¿cómo se lee este gráfico? En el eje de la X, ¿qué va a contener? En el eje de la X va a contener ahora la variable 1000. Ese estará representando el eje de las X. Y el eje de la Y estará la variable grocery. O sea, como ven, pues estos tipos de gráficos son bonitos porque resumen en forma cruzada, ¿no? Todas las variables que usted pueda contener en una tabla de datos, ¿no? Sí, aquí está todo contra todo, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces voy a sacar aparte este gráfico de aquí, ¿ya? Entonces, si sacamos un gráfico, ustedes pueden, si desean, pues sacar los otros, ¿no? Listo, a ver, entonces, a ver, ¿dónde está esto? Se me perdió dónde está el cursor, acá está, listo. Bien, entonces decíamos que voy a sacar al gráfico, pues el gráfico que estaba acá, ¿no?
Entonces, sí, ¿qué se hace aquí? Pues eh, como este gráfico que está moviendo mi cursor, ¿no? En el eje de la X contiene la variable 1000 y 1000 está en la primera columna, por eso lo que se manda aquí es que se grafique a la tabla con las columnas 1 y 2. Entonces, el lenguaje R lo que se hace es, fíjense que es un arreglo, un array, con coma se separa, antes de la coma viene la fila y después de la coma viene la columna, eso creo que sí sabemos, ¿no? Es una programación básica, y se manda las dos columnas, la 1 y la 2. Y así pues mandamos a graficar los datos, bueno, aquí lo estamos estandarizando, ¿no? Bueno, y, y le ponga color según los clústeres, ¿no? Color significa, o sea, que grafico con color según los clústeres, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle control enter y fíjense, ahí tenemos ya separado pues ese grafiquito, ¿no? Si uno quiere, o sea, extraerlo solo. Ahora, solo por estar jugando, yo quiero luego que me coloquen los centros, o se llama centroides de estos grupos. Entonces, si me interesa colocar los centroides, hay una función que se llama points, ¿no? Que grafica los puntos, ¿sí? Del gráfico que hemos hecho, de esas dos columnas. Y acá pues maneja unos parámetros que se puede jugar con eso, o sea, el ancho del punto, el color del punto, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, control enter para que lo vean y ahí está, ¿no? Entonces voy a aumentar un poquito, fíjense. Entonces esto es lo que hace el algoritmo, ¿no? K-means se ubica en el centro, digamos que este punto celeste sería el centro, o sea, el promedio de todos estos puntos rojos que ustedes ven aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Este punto que está acá, bueno, podemos cambiar de color, ¿no? Etcétera. Sería el centro de los puntos verdes y este celeste que está acá, donde estoy moviendo el cursor, sería el centro de los puntos negros, ¿no? Bueno, entonces se puede hacer eso. Y bueno, y por último, ya para terminar, lo que voy a hacer entonces es, ahora sí, yo les decía, a ver, necesito, para que se vea mejor, colocar aquí, pues, añadir una columna con los grupitos ya que hemos formado, bueno, que ha formado el algoritmo este, ¿no? Entonces, ¿cómo se añade una columna aquí en esta tabla original? Fácil. Se utiliza una función llamada cbins, algo así como combinación de columnas, bueno. Cbin, ¿sí? Y lo que se manda justamente son las dos cosas que vamos a combinar. La tabla original, que se llama Customer String, el archivo de datos, y mi clúster, ¿no? Mi variable clúster, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces vamos a... bueno, esta variable de clúster puede ser de la técnica jerárquica o puede ser de la técnica de K-means, ya eso ya es lo de menos, ¿no? Sí, entonces vamos a añadir esa nueva columna, control enter, y ya está, ¿no? Y vamos a presentar la nueva tablita para que lo vean, ¿no? View, con view, y fíjense, aquí está añadida, ¿no? Entonces ahí sí ya para que se entienda mejor. Entonces fíjense que entonces el cliente 1 pertenece al clúster 1, y así sucesivamente. Voy a bajar un poco, por ejemplo, el 18 lo ha puesto ¿en qué? En el grupo 3. Ya vamos a ver por qué lo puso, o sea, ya para terminar, ¿no? Porque eso, la curiosidad es grande, ¿no? 35 y así sucesivamente lo ha puesto en el 3, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren, el cliente 38 lo ha colocado en el 1. A simple vista, de pronto alguien se puede dar cuenta. Bueno, obviamente, en esta cantidad pequeña de pronto alguien se puede dar cuenta, pero está un poquito difícil, ¿no? A simple vista, ¿por qué colocó, por ejemplo, al registro 8 en 2 y por qué al 9 en el 1? ¿Sí ven? Bueno, eso es minería de datos, ¿no? Porque ante nosotros los datos están escondidos, esa información, pero con esta técnica de minería de datos es lo que se descubre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a tratar de ver el por qué. A ver, regreso nuevamente a los códigos. Entonces, bueno, aquí es lo último ya para terminar. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, de cada grupo de estos, voy a calcular, así como estos puntos celestes, el promedio. De tal forma que el promedio, que es un indicador estadístico, el promedio o la media aritmética, ¿no?
todo el mundo sabemos sacar un promedio, ¿sí o no? Entonces, el promedio de los puntos es lo que creo que la técnica más sencilla para diferenciar los grupos. O sea, de la forma más sencilla es utilizar el promedio. De ahí, obviamente, se puede utilizar otras cosas, pero de pronto, para iniciar con este estudio, utilizar el promedio o la media aritmética creo que es la medida más fácil para tratar de identificar las diferencias de los grupos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué un grupo está formado, ¿no? O sea, ¿por qué característica, ¿no? O sea, contestar la pregunta, ¿por qué el registro 1 está en el grupo 3? ¿Por qué el registro 2 está en el grupo 1, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas maneras para calcular el promedio, ¿sí? De un conjunto de números. Yo le voy a mostrar una manera un poquito más actual, porque existe muchas maneras, repito, ¿no? Yo le voy a mostrar aquí algo bastante actual en el lenguaje R, que se hizo bastante famoso en el lenguaje R por esta librería, ¿sí? Y eso ayudó mucho al desarrollo del lenguaje R, ¿no? A nivel, digamos, mundial también, ¿no? Hay una librería bastante novedosa que se llama Deployer. Aquí está, ¿no? Entonces se instala, obviamente primero se instala y luego lo cargamos, ¿no? Library Deployer, ¿no? Entonces, ¿por qué es famosa esta? Como ustedes se van a dar cuenta, es famosa porque maneja mucho a los datos como que fuera el lenguaje SQL. Entonces, nosotros ya creo que ya conocemos lo que es el lenguaje SQL y es bastante importante, ¿no? Para manejo de base de datos. Más o menos por ahí va la situación, por lo que se hizo famosa esta librería hasta el día de hoy, obviamente. ¿Cómo funciona? Entonces, sí, fíjense cómo funciona. Primero como que va de mayor a menor, de mayor a algo específico. Le mandamos los datos, el archivo de datos le mandamos ahí, ¿se acuerdan? Semen Customer estamos. Luego utilizamos este operador que ustedes ven aquí, así se utiliza ese operador, se pone 2 porcentajes y un menor que, así es el operador, ¿no? Es un operador que significa tubería, o sea, pipes, ¿sí? Los pipes en esta cuestión de tecnología, ¿no? De computación, sirven para concatenar, para unir, ¿no? Los resultados de una función alimenta pues a otra función, ¿no? Eso es un pipe, una tubería, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mandar la tabla, utilizamos ese operador, véalo como que fuera una flecha, ¿no? Que está apuntando hacia qué. Ay, Control Z, a ver. Entonces le mandamos la tabla y esa tabla, ¿qué va a alimentar? Va a alimentar luego a esto que ustedes ya conocen, mire, un agrupamiento. O sea, la tabla, luego, ¿qué va a hacer? El trabajo de agrupar a esa tabla por los clústeres, 1, 2 y 3. Ya lo agrupa. Si ve, bastante parecido a SQL, ¿no? Repito, se manda la tabla, luego se agrupa, y una vez agrupado, ¿qué hacemos? Aplicamos la función promedio, min. Facilito. Miren esta forma de sacar un promedio, a ver, de agrupar y luego sacar un promedio de los grupos. Entonces, obviamente, hay otra función del lenguaje R que me permite hacer eso, ¿no? Pero siendo que, como que esta manera, pues, es novedosa, ¿no? Ahora, la función min se utiliza con este método que se llama algo así como resumir todo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, en vez de min, pues pueden colocar mediana, desviación estándar, varianza, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma. Y bueno, en mi caso, como ya la tengo instalado, lo voy a ejecutar. He cargado pues ya la librería. Y a continuación voy a marcar todo esto para ejecutar control enter de una vez todas esas 3 líneas, de una vez, ¿no? Control enter, ¿no? Y aquí está. Finalmente, vamos a darle una interpretación a esto. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿qué interpretación le podemos dar? Entonces, veamos, vamos a ver que los clientes, fíjense, donde dice clúster, están los grupos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, podemos observar que los clientes que pertenecen al grupo 1, ¿qué podemos observar en esta fila? Podemos observar que tienen
o han gastado bastante o prefieren, ¿qué cosa? Los lácteos, o sea, en este caso la leche, y también los productos de abarrotes. Si se dan cuenta, porque se ve que ese promedio, o sea, ese número es bastante grande en el grupo uno. Pero ¿qué pasa? El grupo uno son clientes que no prefieren, digámoslo de esa manera, los productos congelados. Fíjense que la media, el número que representa el centro, ¿no? de ese grupo cae en 1000, o sea, de 17.000 cae en 1000, ¿no? Entonces, así, como les decía, a través del promedio o la media aritmética, me ayuda de una manera sencilla como a identificar la diferencia, ¿no? Vamos a ver con el grupo 2 la diferencia. Con el grupo 2 podemos observar que los clientes tienen un consumo bastante bajo de las tres, ¿cómo se puede decir? De las tres variables, tanto de leche, de abarrotes y de congelado. Me atrevo a decir que el grupo 2 puede ser de pronto de una clase que los ingresos no sean tan altos, de una clase de clientes que sus ingresos no sean tan altos, ¿no? Podemos observar eso. Bueno, aquí podemos ya ser investigadores, ¿no? Tocaría ver de dónde vienen los datos, qué representan los datos, ¿sí? Ahorita estamos un poquito suponiendo eso, ¿no? Pero eso salta a la vista, ¿no? Y por último, en el grupo 3, ¿qué observamos? El grupo 3 son clientes que casi no prefieren las dos primeras cosas o no gastan, no sé cómo decir, en tanto en leche como en cuestiones de abarrote. Pero fíjense, donde sí gastan es en los productos congelados, o sea, en otras palabras, los clientes que pertenecen al grupo 3 le encantan las cosas congeladas, ¿no? Eso sería pues una explicación bastante sencilla, pero creo que se ha comprendido de cómo podemos aplicar los algoritmos estos de agrupamientos o clúster para, de una manera automática, agrupar, identificar clientes, registros, objetos, como quieran llamarlos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Espero que esto pues, haya sido también de su interés y lo puedan alguna vez aplicar en algún momento que se necesite, ¿no? ¿Por qué no? De pronto en un proyecto, ¿no? Que ustedes tengan en mente. Bueno, voy a cortar aquí la grabación para que no sea, luego la subiré. ¿Listo?